Quiero decirles que me preocupó mucho escuchar el caso de mi compañero y amigo Jorge Armando Rocha y una situación que pasó con un servidor el día de ayer a 20 minutos de iniciar el programa. Me gustaría comenzar iniciando diciendo: México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo. Reporteros Sin Fronteras, por ejemplo, informó en su último reporte de este año que desde el 2000 han asesinado al menos 150 periodistas en México. 28 más permanecen desaparecidos según varias organizaciones. Son 174 periodistas asesinados del 2000 a la fecha. Con ese contexto, el periodista Jorge Armando Rocha denunció amenazas del empresario José Manuel Suárez Díaz. Esto tras revelar sus vínculos con la estafa maestra, un reportaje que, por cierto, compartió aquí Ricardo Sevilla. Y por informar que este sujeto fabrica delitos a sus socios para quedarse con sus empresas, esto a través de su espacio, Jorge Armando decidió denunciar la situación en sus redes sociales. En un video informó que un emisario de José Manuel Suárez Díaz lo contactó exigiendo bajar sus videos para quitarse los problemas. Este emisario además le dijo a Jorge Armando que tienen amarrada la justicia, que tienen lazos tanto con él como con el Poder Judicial, como con la Fiscalía de Coyoacán. Aquí parte de lo que dijo Jorge Armando Rocha, al cual desde estas cámaras les envío un fuerte abrazo. Quiero responsabilizar de lo que me pueda pasar a mí y a mi familia, al empresario José Manuel Suárez Díaz y al despacho de Luna Ramos y Cebadúa, a quienes he venido denunciando en un esquema de corrupción. Este despacho le ayuda al empresario a fabricarle delitos a sus socios y quedarse con sus empresas. Me buscó un emisario del empresario y me advirtieron que debía bajar mis videos, que todo se arreglaba con una transferencia y que además ellos estaban amarrados con el Poder Judicial de la Ciudad de México, con las altas esferas, lo mismo con la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, particularmente con la territorial de Coyoacán. Pues ahí está la amenaza, la advertencia que me han hecho, pero pues nosotros tenemos la verdad de nuestro lado. Y lo que les duele a estos hombres estafadores es que sean exhibidos. Hay que destacar que este junior prepotente, José Manuel Suárez Díaz, pues ha optado por ese camino. En lugar de ponerse a trabajar, roba empresas, ayudado por ese despacho que compra ministerios públicos, falsifica pruebas. Imagínense, porque ellos creen que es un tema de una transferencia. Pero la extorsión, y por eso es importante hacer públicas estas declaraciones, la extorsión ya se persigue por oficio. Así que yo sé que hay hombres y mujeres que sí son probas en la Fiscalía de la Ciudad de México y dentro del Poder Judicial para que tomen nota sobre estos extorsionadores. Y ya no se requiere, insisto, una denuncia a nombre de alguien en particular, sino esto puede ser anónimo o público, porque ya la extorsión es un delito en contra de la nación que se persigue de oficio. Entonces podrían recibir una transferencia, repartirse el botín, porque además ellos me dijeron, ya lo tenemos amarrado en el Poder Judicial. ¿Qué quiere decir? Que entregaron dinero, es lo que me dijeron. Entonces ellos pueden repartirse el dinero, el botín, pero la extorsión no se la van a quitar. Y por eso hago público, porque además ellos son cobardes, están entre las sombras, no dan la cara y quieren asustar, quieren que uno se eche para atrás, pero cuando se está del lado de la justicia son las enseñanzas de la izquierda progresista, del legado de López Obrador, de la presidenta Sheinbaum. Uno no se calla cuando se trata de una injusticia. Y coincido con Jorge Armando, uno no se calla cuando se trata de una injusticia. Desde este espacio le envío un fuerte abrazo solidario a Jorge Armando Rocha, que si todo sale bien y Dios nos lo permite, vamos a estarlo viendo y platicando con él la próxima semana en esta misma cabina. Eso respecto a Jorge Armando, cuenta con todo nuestro apoyo y el medio de comunicación está a sus órdenes para dar actualizaciones sobre el caso. El día de ayer, 20 minutos antes de iniciar el programa, recibí un mensaje que se los quiero leer a continuación. Lo estoy buscando, Verán ustedes.
El mensaje venía de un número primero encriptado, pero pues acá todavía tenemos fierros y tecnología para desencriptar números. Y era un número que permanecía o que quería permanecer oculto, quiero pensar yo. Y de repente nos llega un mensaje diciendo, eres un cobarde y espero que al vernos sostengas todo lo que dices a espaldas de mí. Es, si les soy honesto, una situación que es totalmente aislada. A mí no me llegan mensajes de este estilo. Normalmente mi número, que es muy público en realidad, muchas veces nos llegan denuncias o mensajes de gente que lo consiguen y que nos envían investigaciones, que nos envían denuncias o que incluso algunas veces piden que preguntemos algo en la mañanera y nosotros no podemos hacerlo. Ustedes entenderán, hay algunas cosas que simplemente no van por ese camino y para evitar malinterpretaciones al final no se hacen. Pero muchos de los casos que llegan a través de este dominio terminan como notas informativas en el portal o a veces incluso los mencionamos aquí en el programa. De modo que me pongo a ver quién puso este mensaje. Y dicen por acá que es una exageración. Ok, voy a enviarle a producción, pero voy a tapar el número porque no le quiero dar de verdad una sola chance a este censurador, a este porro del Senado de la República que intentó permanecer oculto. Ya envié la captura de pantalla, Adri, para que lo pongamos aquí en el noticiero, sin ediciones, así tal cual como lo es, ¿ok? Muy bien. Nos ponemos a investigar de quién es el número y el número pertenece, no, espérame, esa no, Adri, fue al revés, tenemos que ocultar el número, no el nombre. Te voy a enviar la nueva. A ver, permíteme tantito, ahí está. ¿Quién envía este mensaje de amenaza? Ah, sí, porque luego bloquean el número. Quien envía el mensaje de amenaza es el hombre que usted tiene en pantalla. Su nombre es Roberto Garduño Espinosa. Roberto Garduño Espinosa es el jefe de prensa de Adán Augusto López Hernández. ¿Tenemos la conversación? Tenemos la conversación. Ahí la tienen. Esta es la captura de pantalla. Es un porro ligado a Adán Augusto López Hernández, es un censurador, es alguien que agrede a los periodistas que se encuentran en la fuente del Senado. Tenemos muchos compañeros y amigos que cubren la fuente del Senado. Ahí está la conversación. Roberto Garduño Espinosa. Roberto Garduño, incluso aquí verá usted algo. Si usted pone atención a las últimas conferencias de prensa de Adán Augusto López Hernández que ha otorgado en el Senado de la República, habrá visto a este hombre. Roberto Garduño quiso pasar esta amenaza por las sombras. Bueno, ¿de dónde radica el enojo de Roberto Garduño? Porque nosotros en una entrevista recientemente con Alejandro Helguera denunciamos que este hombre y el equipo de López Hernández tienen, y esto es real, vetados, violando nuestro derecho a la libertad de acceso a la información, a la libertad de prensa y a la libertad de expresión, nos tienen vetados del Senado. Reporteros MX no puede entrar al Senado de la República porque este hombre, y si no, que se lo pregunten ahí en el Senado de la República, porque este hombre censura periodistas. El nombre ya lo tenemos, el número ya lo tenemos. Y los delitos contra la libertad de expresión, miren, en este país es muy importante denunciar asuntos relacionados con la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque la propia Fiscalía General de la República tiene una fiscalía especializada que es la FEADLE, la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión. Este hombre trabaja en el Senado de la República. ¿Quién es Roberto Garduño, además de un hombre que amenaza a periodistas independientes? Bueno, para hablar de esto y mucho más, le doy la bienvenida a Ricardo Sevilla Gutiérrez. Ricardo, bienvenido, ¿cómo estás? Estoy muy bien, querido Manuel. De entrada, toda mi adhesión como comunicador y mi adhesión también al todo el gremio que en este momento, infelizmente, está recibiendo toda suerte
de amenazas como lo que está sucediendo a partir del reportaje que publicamos aquí en Reporteros MX, bien documentado con datos duros, a Jorge Armando Rocha. Efectivamente, usted sabe perfectamente que nosotros aportamos pruebas periodísticas, datos duros, le llamamos en la jerga periodística, a todas las truculencias y todas las corruptelas que están llevándose a cabo. Ellos quisieran que en las sombras, pero infelizmente para ellos hay un pueblo que los está vigilando y en este caso también periodistas de investigación, como es el caso. Dejando a un lado ese tema, fíjate, Manuel, que nos pusimos a investigar quién es este personaje, lo voy a decir con todas, su nombre completo, lo está usted viendo en su pantalla, Roberto Alejandro Garduño Espinosa. Bueno, este personaje era editorialista del periódico La Jornada, desde donde estaba haciendo un activismo a favor de Adán Augusto López Hernández. Hay más de 60 artículos que los podemos revisar en ese periódico, donde hace una campaña abierta antes de que Adán Augusto López Hernández comenzara esta trayectoria en el Senado de la República. Y bueno, este personaje trabaja en el Senado y cobra entre 100,000 y 120,000 pesos mensuales. Pero eso no es todo, porque goza ¿Cuánto? Entre 100 y 120,000 pesos mensuales. ¿Y ese salario de dónde viene? Ese salario viene del presupuesto, es salario que le paga prácticamente el pueblo de México. Pero eso no es todo, Manuel. Aquí le goza este personaje de jugosas prestaciones. Se las voy a contar un poco. Este señor, en el momento que se retire, tiene un seguro colectivo de retiro hasta por 25,000 pesos. Pero eso no es todo, porque además cuenta con un seguro de vida equivalente a 40 meses de sueldo. También, por si fuera poco, cuenta con prima vacacional, una prima quinquenal, aguinaldo, premio por antigüedad, fíjese, premio a la antigüedad, o sea, que no pasan los años en balde. Este señor pasa tiempo trabajando ahí y se lo premian económicamente. Tiene vacaciones, tiene vales de despensa, apoyo económico para la adquisición de lentes, hasta 50 veces el salario mínimo vigente. Y de ser el caso, ayuda para pagos de defunción, de ser el caso, ayuda y licencia económica por paternidad. Evidentemente, el señor Roberto Alejandro Garduño cuenta con ISSSTE, con FOBISSSTE, con SAR, ¡Órale! Ahorro Solidario. Pero ¿Todos esos privilegios por ser un amedrentador de periodistas? todos esos privilegios, infelizmente, por ser eso que describes, un amedrentador de periodistas, un personaje que intenta oprimir la libertad de expresión, que ya de por sí está bastante golpeada en este país. Ahora, déjame decirte algo, Manuel. Este personaje se supone que está adscrito a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, pero allá los alumnos y las alumnas lo tienen descrito como un profesor faltista, que le dice a los alumnos cuando se ausenta que ellos tienen que dar la clase y él no se presenta frente a aula. Las descripciones que hacen en tus profesores en la UNAM lo describen como un profesor que ni siquiera está preparado. ¿Por qué? Él no es periodista de profesión, él es un historiador. Pero te digo más, el profesor de este personaje se llama Joaquín López Dóriga. Joaquín López Dóriga fue profesor de este señor Garduño y haciendo el recorrido y el recuento de la trayectoria de Joaquín López Dóriga, nos damos cuenta de que Joaquín López Dóriga únicamente ha trabajado en toda su vida en dos medios, en Televisa y en Radio Fórmula. Así que este personaje supuestamente vinculado a las luchas de izquierda, en realidad es un alumno del teacher. Entonces uno se pregunta, desde las sombras, desde la impunidad, desde una plaza que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México, que por cierto está en llamas, este personaje hace no es un llamado, Manuel, es una amenaza con todas sus letras, tal como lo estabas exhibiendo en tu WhatsApp. Así que es muy importante que este señor aclare esta situación. Ya están ahí las pruebas de lo evidente, pero no es posible que un personaje que se supone debería comunicar los logros y las hazañas, el trabajo de un senador, en lugar de estar haciendo eso, pues esté amenazando. Claro que tampoco podría decir gran cosa, que podría decir que su jefe está viendo un partido de fútbol en lugar de ponerle atención al secretario de Hacienda. Híjole, muy bien, pues esta es la gente que tiene a Adán Augusto López, a golpeadores. Ahí está la foto, ve, esa es la foto que creo que le enojó
al señor Roberto Garduño. 120,000 pesos le pagamos nosotros los mexicanos a este hombre para que amedrente periodistas, para que los intimide. Muy bien, qué chulada, pues ahí está. Ahí está, y preguntar, otra de sentido común, si el Senado de la República va a mantener a este hombre, si el Senado de la República, si es normal en un país democrático que el jefe de prensa de alguien intente intimidar o amenazar a periodistas a través de la llamada. Fíjate cómo es la vida. Eso sucedía todo el tiempo con el PRI. Oye, bájame esa columna. Bueno, ni te preguntaban, simplemente te la bajaban. Pero ahorita, pues ¿qué le van a decir a YouTube? Oye, pues no permitas que informen, ¿no?, sobre lo del Senado. Estamos vetados del Senado, ¿no?, violando cualquier tipo de ley referente a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Cada quien. Pero sí es importante denunciarlo, y aquí lo vamos a denunciar. Manuel, siempre lo habíamos dicho, aquí no hay engaño, porque hay varias voces. El día de ayer que estábamos compartiendo esta información y compartimos lo que estaba haciendo don Augusto López Hernández, coordinador de senadores ahí en la Cámara Alta, estaba viendo el partido. Hay gente que dice no exageren. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Es normal, en este país es normal, ¿no?, que se amedrenten los periodistas, es normal, déjalo pasar, ¿no? Hay que dejarlo pasar. Lo amedrentan, como en el caso de Jorge Armando Rocha, desde la iniciativa privada, estos personajes que dicen que tienen palancas en el Poder Judicial y no pasa absolutamente nada. Cuando hay la voz de Jorge Armando Rocha o de Manuel Pedrero señalando estas amenazas, entonces es exageración. Tenemos que seguir tolerando lo de Jorge Armando, Ricardo, eso no es normal. De mí pueden decirlo, pero Jorge Armando que no se mete con nadie en el sentido, no sabes, personal, hace un periodismo muy decente, muy profesional, es muy querido por la audiencia. ¿También es normal que se amedrente a alguien como Jorge Armando Rocha? Por supuesto que no, Manuel. Y fíjate que me llama mucho la atención porque justamente la investigación la llevamos aquí en Reporteros MX, y lo digo también a título personal, la investigación la realizó su servidor. Entonces, ¿por qué estos personajes están amenazando a Jorge Armando Rocha? Porque hizo eco de esta investigación. Es una investigación que nosotros hicimos, usted la recordará, y vaya al video donde aparece este reportaje sobre el despacho de Cebadúa y sus cuates, el líder de la estafa maestra. Entonces hay que quedarnos callados ante este tipo de tropelías. No, señores y señoras, si nosotros habíamos advertido que vamos a denunciar la corrupción donde sea que la encontremos, eso es justamente lo que vamos a hacer, lo que hemos venido haciendo y lo que vamos a continuar realizando, Manuel. Ricardo Sevilla, te agradezco muchísimo esta información y en tiempo récord, porque te enteraste hasta hace poco. Pues vamos a investigar, qué es información pública. Pues ahí está. Quien esté de acuerdo que se le pague 120,000 pesos del erario, del dinero de sus impuestos, de todos nosotros, a este tipo de personajes para amenazar e intimidar periodistas, bueno, cada quien. Por lo menos acá no lo vamos a hacer. Te agradezco mucho, Ricardo, y te pediría una reflexión de 2 minutos relacionadas a 1968, siendo hoy 2 de octubre, cómo los intelectuales y los medios de comunicación trataron de limpiar los cadáveres, los muertos, no solamente en el terreno físico, sino también en el terreno literario, para salvaguardar la integridad del PRI. 1968, una herida abierta en donde participaron fuerzas gubernamentales, 2 de los personajes más repudiables en la historia de este país, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez, presidente de la República y secretario de Gobernación en ese orden. Personalidades del mundo intelectual como Octavio Paz, que dijeron que que repudiaban ese acto y que sin embargo estaban apoyando a ese régimen. Mentira lo que ha dicho Enrique Krause y sus secuaces, que Octavio Paz había renunciado en protesta de esta situación en 1968. A mí me parece, Manuel, que hay que releer los episodios a la luz ya de la nueva crítica y leyendo toda la hemerografía, toda la parte intelectual que nos han escondido y que nos escondieron en esos libros de texto que permeaban durante el Priato y durante el PAN. Hay mucho que reflexionar todavía sobre 1968, sobre esa represión que intentó efectivamente limpiar
para que vinieran unos Juegos Olímpicos, usted lo recuerda perfectamente, y que sin embargo nunca aclararon en el gobierno de Díaz Ordaz, y el Priato después trató de estatizarlo y decir 1968 es una herida que nos duele. Nunca les dolió, porque si les hubiera dolido no hubieran enviado a fuerzas camuflajeadas y a fuerzas militares a asesinar a estudiantes que pues estaban alzando la voz para que se llevara a cabo la democracia en este país, Manuel. Ricardo Sevilla, te agradezco muchísimo estos minutos para Reporteros MX. ¿En dónde te podemos encontrar en redes sociales? Pues mire, me encuentra usted en Reporteros MX precisamente, ahí estamos escribiendo, haciendo investigaciones, periodismo de datos duros. Sígame por favor en Datos Duros Podcast, sígame en mi columna en el diario Basta, sígame en Detrás de los Datos Duros y en donde sea que usted me encuentre. Y no se enojen y no nos manden a amenazar ni nos amenacen de esa manera, porque lo único que hacemos es señalar la corrupción. Si usted no quiere estar en la lista de los corruptos, no sea corrupto, no le haga el cuento, póngase a trabajar. Gracias, Manuel. Muchas gracias a ti, Ricardo. Muchas gracias, es Ricardo.